Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestro juego y vamos a crear un método que se va a llamar scroll, que lo que va a permitir es desplazar el escenario, que todavía no hemos creado, pero en el próximo video lo vamos a hacer. Para esto vamos a necesitar unas variables que van a ser de tipo Final Static Float, que son el margen derecho, margen izquierdo y el margen vertical. Entonces vamos a crear estas variables. Lo que va a ser el margen derecho nos va a decir hasta qué distancia debemos estar para que la ventana se empiece a desplazar. Lo mismo con el margen izquierdo y el margen vertical. Muy bien, regresamos aquí al método. Entonces vamos a poner float y vamos a crear una variable de dimensión que va a ser local para poder desplazar el escenario. Aquí también nos está marcando error la variable viewX que vamos a agregar aquí. En este caso no va a ser un final static, sino que va a ser una variable normal. Y también vamos a crear el view y para poder desplazar en y. Las igualamos a 0 y entonces ahora sí podemos trabajar con eso. Bien, en el método scroll lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un condicional donde vamos a ver en qué posición se encuentra el player en relación a la dimensión que acabamos de calcular. Si es mayor, entonces debemos realizar el desplazamiento. Y aquí vamos a filtrar que no supere los 3700. Ya van a ver por qué, lo vamos a trabajar en el video de escenario. Pero por el momento lo dejamos así. Bien, vamos a crear esta misma variable también para la izquierda, que es parecido a lo que hemos calculado, solamente que le vamos a quitar la variable width, que es el ancho de la ventana. Y entonces vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. No olviden suscribirse para poder estar atento a los videos que vamos subiendo sobre el juego que estamos realizando. Bien, aquí vamos a movernos o desplazarnos mientras sea mayor a 0 para que no se vea lo que hay en un número inferior a eso. Y vamos a utilizar esta función que es translate, que lo que hace es mover todos los objetos que se encuentran dibujados. Bien, vamos a agregar esta función aquí en el jugar y con eso ya podríamos hacer el desplazamiento del escenario que todavía no está hecho. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de colisiones. Estamos preparando todo para que cuando tengamos el escenario esto funcione y ya podamos ir probando nuestro escenario. Las funciones de colisionar van a estar divididas en tres secciones. La primera es este método que se llama tocado, que básicamente lo que hace es comparar un sprite con otro para saber si se están tocando o no. Entonces verificamos en X si han colisionado o no. Verificamos en Y, básicamente es casi lo mismo que lo que hemos hecho recién. Siempre he comparado un sprite con otro y el sprite 1 en este caso va a ser nuestro player, la imagen que se esté mostrando en ese momento. Bien, aquí debe ser 1, aquí 2 y entonces ya tenemos. Bien, ahora vamos a poner el condicional donde decimos que si tocar X es verdadero o tocar Y es verdadero, entonces que retorne falso porque quiere decir que no se han tocado. En caso contrario, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un condicional aquí donde vamos a decir que si el número del sprite 2 es 13, que ya vamos a saber de qué se trata ese número 13, entonces el player en su estado está en estado 0, entonces va a retornar un falso. Y si no, vamos a verificar esto de acá, pero si el número es 31 y el estado del player es 1. En ese caso, ¿qué es lo que va a hacer? El estado del player lo vamos a cambiar a 0 y vamos a cargar nuevamente los estados del player para que las imágenes se carguen. Y por último entonces retornamos verdadero. El siguiente método va a retornar una lista de sprite y se va a llamar tocando lista. ¿Qué es lo que recibe por parámetro? Un sprite y una lista. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar este método? Bueno, vamos a crear una variable de lista tocada. Creamos la instancia de esta variable
Y entonces vamos a hacer un ciclo for donde vamos a recorrer la lista que recibimos por parámetro. Y vamos a utilizar el método tocado, que es el que acabamos de crear, para saber si se han tocado o no. En el caso que se hayan tocado, entonces lo vamos a cargar a esta matriz y lo vamos a retornar una vez que tengamos listo eso. El último método va a llamarse resolver colisión y va a recibir por parámetro un sprite y una lista también. Y entonces lo que va a hacer es lo siguiente: creamos una instancia de... Perdón. Vamos a aumentar la variable de cambio en S con una variable que se llama gravedad, que debemos crearla en la parte superior. Así que para ahorrar tiempo vamos a crear todas las variables estáticas que nos están faltando, que en este caso la primera sería gravedad, que va a ser de 0.6. Vamos a crear también la de salto. Y vamos a crear una más que es el tamaño de los sprites. Perdón, velocidad 5. Y ahora sí, el tamaño de los sprites, que va a ser de 32. Ese va a ser los sprites que voy a estar utilizando para el juego, de 32 por 32. Bien, ahora sí, continuamos con el método resolver colisiones. Y aquí vamos a poner colLista, una variable creada, y vamos a utilizar la función tocando lista, que es la anterior a esta. Y entonces si esta variable colLista es mayor a 0, quiere decir que hubieron sprites que se colisionaron o que se tocaron. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crear una variable de sprite y donde le vamos a cargar la posición 0 del colLista. Y en este caso, si el sprite en cambio y se está moviendo, entonces le vamos a poner la posición inferior que sea la superior de la lista tocada. Y en caso contrario sería al revés, la parte superior con la parte inferior del sprite que he tocado. Y nuevamente cambio, lo volvemos a 0. En caso en el que el desplazamiento haya sido en X, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es similar a lo que hemos hecho recién. Utilizamos la variable colLista, volvemos a verificar si se tocaron o no, luego de haber hecho un desplazamiento en X. Y entonces, si esto es mayor a 0, quiere decir que también colisionaron. Y vamos a utilizar también esta variable de sprite de colisión. Y entonces vamos a comparar en X. Si esto es mayor a 0, quiere decir que estoy yendo hacia la derecha. Y vamos a cargar o asignar, mejor dicho, los valores con su izquierda. Bien, en este caso si voy a la izquierda, lo mismo con el de la derecha. Ahí estamos. Mira, acá nos marca un error. Vamos a verificar que está recibiendo los parámetros correctos. Eso lo vamos a ver. Bien, a ver. Aquí nos marca este error. Bueno, muy bien. Vamos a continuar y a ver si lo podemos solucionar. Y esto no es necesario. Bien. Ahora verifiquemos el error. Bueno, esto está bien. Nos dice que el argumento está mal, no le falta el float, así que vamos a fijarnos acá. El set left. A ver. Get left. Get right. Por aquí está el set bien. La S. Ahí está. Bien, muy bien. Excelente. Y el último método que vamos a realizar, vamos a poner acá, es un método que va a decirnos si estamos parados sobre una plataforma o no, aprovechando los métodos de colisión que hemos realizado recién. En este caso vamos a poner pared.
Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner una forma de verificar si estoy en una pared o no, o si estoy colisionando con una plataforma en este caso. Recuerden que incrementar Y hace que el sprite baje y restar hace que suba. Bien, y acá en este caso si colista es mayor a 0, quiere decir que hubo una colisión, por lo tanto está en la pared, en la plataforma, y si no, caso contrario, no lo está. Muy bien, nos vemos en el próximo video. Chau chau.